Pues como siempre, vamos a dar inicio a una nueva sesión de lo que aquí denominamos Tardes Americanas. Como saben, este es un ejercicio a dos bandas. De un lado el Instituto Juan de Mariana y de otro lado el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Francisco Marroquín, que es la casa que nos recibe, ¿no? Como saben, algunos me consta que ya lo saben, es una universidad de origen guatemalteco que tiene sede aquí en España, en Panamá y en la propia Guatemala. De hecho, este micrófono no es para amplificar mi voz, sino para que me escuchen en Guatemala, porque, bueno, estarán disfrutando, prealmuerzo en el Departamento de Ciencia Política y hay gente viéndolo, ¿no? Hoy tenemos el placer de contar aquí con nosotros con Javier Larrondo, ¿no? Javier, yo lo conocí pues el año pasado, ¿no? Hace 2 años ya. Hace dos años ya. Javier es abogado, es el presidente de Prisoners Defender, es el representante para la Unión Europea de la UNPACU, de la Unión Nacional Patriótica Cubana, ¿no? Unión Patriótica de Cuba. Y también es un empresario. No vamos a hablar de su faceta como empresario, sino de su faceta como activista, ¿no? Es uno de los grandes defensores de la estructura de derechos y libertades de los cubanos y uno de los grandes críticos del régimen, ¿no? Si uno pincha y pone su nombre en YouTube, aparecen un gran número de vídeos. El último que tuve el placer de disfrutar, la entrevista con Jaime Bailey, que fue una magnífica entrevista, y que el propio Jaime Bailey decía: fue espectacular. Me doy cuenta de que una persona en 30 segundos es mucho más inteligente que yo, ¿no? Suscribo lo dicho. Es que es tremendamente amable. Y además es un activista, es un luchador. Es un luchador. Se la juega todos los días. Hoy vamos a hablar, pues como no puede ser de otra forma, con Javier, de Cuba, de la situación en la que se encuentra la revolución, o la llamada revolución cubana en la actualidad, y les pido un fuerte aplauso porque, bueno, Javier tiene una apretada agenda y agradezco profundamente, de nombre de las dos instituciones, que nos haya dejado el espacio para hablar sobre Cuba y discutir sobre Cuba después. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, pues vamos a hablar de la revolución y vamos a hablar de hacia dónde va. Yo creo que cuando terminemos la presentación vamos a tener un poco más claro lo que es la revolución, qué es la revolución hoy en día, y vamos a tener un poco más claro hacia dónde debería ir o se puede proponer ir. La revolución cubana, presente y futuro. Vamos a examinar esos hitos de la revolución que tanto han sido publicitados, ¿no? Los derechos laborales, la salud pública en Cuba, la libertad de pensamiento. Vamos a estudiar también la economía y vamos a ver en esos 4 ejes que son básicos en cualquier sociedad, y he elegido 4 porque podría haber elegido 25, pero lógicamente tenía que concentrar en ciertos aspectos. Vamos a ver qué es la revolución hoy en día. Primero vamos a ver un mapa previo de lo que son las ratificaciones de tratados de derechos humanos de la ONU. La única excepción, junto con Surinam en Latinoamérica, que no ha ratificado de más de 10 de los tratados, es Cuba. Cuba ha ratificado del entorno de 6-7 tratados, y además de los más inocuos. No ha entrado en aquellos que son realmente sustanciales, importantes, son el core y que apoyan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto de aquí se debe a que es la Guyana Francesa. Entonces yo entiendo que ellos no tienen independencia para firmar si no es contemplando la firma de Francia. Es el único país que no lo ha ratificado. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tampoco. Estos 2 pactos entran dentro de lo que hemos hablado de los 4 puntos anteriores. Y fíjense cómo Latinoamérica es un área de derechos en este sentido. Siempre lo ha pretendido ser y siempre sus dirigentes han tratado de llevarla hacia ese aspecto, ¿no? Y esta es nuestra querida Europa, por eso estamos aquí presentando. Si estuviéramos en el punto rojo que vimos antes, no podríamos tener esta presentación. Vamos a ver el trabajo en Cuba, las misiones de internacionalización de Cuba. Bueno, hemos oído de estas misiones muchas cosas que hemos visto en los medios durante muchos años.
Hemos visto en medios muy importantes como el New York Times hablando de lo impresionante que es la acción de Cuba, o hemos visto la Misión Milagro, hemos visto El País, hemos visto Libération, hemos visto muchos medios, pero yo les voy a contar una historia que estos medios ya conocen, pero cuando escribieron eso no conocían. Imaginemos, esto es que trabaja usted, imaginemos, voy a tutearles, imaginemos que trabajas en una compañía llamada SCMC SA, una compañía cualquiera de su país. Ha terminado 3 años de duro trabajo y está en el extranjero, ha estado 3 años trabajando en el extranjero y decide quedarse en dicho país para trabajar en otra compañía, como cualquier trabajador, ¿no? Y además quizá porque tu familia vive una gran miseria en Cuba y necesitan tu ayuda económica. Entonces es mucho más importante todavía. El funcionario o empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero, que la abandone o cumplida esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años. En igual sanción incurre el funcionario o empleado que, en ocasión del cumplimiento de una misión en el extranjero y contra la orden expresa del gobierno, se traslade a otro país. Bonito, ¿no? Es solamente un artículo del Código Penal de Cuba. Ahora vamos a ver otros. Bonito. Decenas de miles de profesionales en Cuba, decenas de miles. Médicos en torno a 40 y pico mil, médicos y sanitarios. Ingenieros, arquitectos, marinos, artistas que vienen aquí a España a dar un concierto. Todos ellos están sufriendo este tipo de legislación. Todos ellos se encuentran bajo la legislación cubana de misiones civiles en el extranjero y, como veremos, tienen toda una legislación. La tragedia llega a tanto que si te niegas a volver a Cuba, te retienen fuera, no te dejan entrar durante 8 años y además a tus familiares no les dejan salir. Se quedan sin ver a sus hijos durante 8 años, a sus mujeres, a sus padres y a toda su familia. Esta es una tragedia que afecta aproximadamente a 25.000 personas que han dejado misiones en Cuba, o que ha afectado. Y es solamente la punta del iceberg, solamente hemos leído un artículo del Código Penal cubano. Vamos a ver cómo las leyes criminalizan a través del Código Penal, de la resolución 168, esta ley les he extraído una serie de frases de esta ley que es para enmarcarla, del Ministerio de Comercio Exterior, la ley 1312, ley de migración, que se cambió para evitar en la ley anterior la prohibición de salida de Cuba, porque era el mecanismo para que la Unión Europea lo tuviera más fácil para hacer acuerdos con Cuba. Pero ya verán ustedes la ley, cómo es, ¿no? El decreto ley número 306 del 11 de octubre de 2012, las resoluciones ministeriales 143, 144, veremos una serie de leyes que todas ellas violan todos estos pactos. El artículo 135 del Código Penal, ya lo hemos visto, cómo criminaliza y penaliza con 8 años de cárcel al dejar un trabajo. Un trabajo siendo usted civil. No estamos hablando ni de militares ni de diplomáticos. Civil. Un médico, un ingeniero. Y no en misión diplomática, sino en misión civil, a través de una compañía sociedad anónima. El artículo 216, pues basta leerlo, criminaliza salir de Cuba. Esto va contra la raíz de los derechos humanos en el mundo. No se le puede impedir a una persona salir de un país, salvo que esté en un proceso penal. Hay alguno que ha salido de España justo antes para evitar la acción de la justicia. Ya hubiésemos querido haber tenido algún mecanismo. Pero esto no, esto es para los civiles. La resolución 168 del Ministerio de Comercio Exterior, que tiene rango de ley y se ejecuta como tal,
dice que entre los deberes están regresar a Cuba al concluir su misión, informar al jefe inmediato de sus relaciones amorosas, pedir autorización para viajar a provincias o localidades distintas a las de su centro de trabajo. Lo dice así. Estas frases son extraídas textuales y pueden buscar esta resolución aparte de nuestro site, en la parte de denuncias a Cuba, está la denuncia que hicimos por las misiones y allí están todos los documentos referenciados. Luego habla de derechos y en los derechos se aprovecha y, como siempre, Cuba tergiversando las leyes. El derecho de recibir y enviar correspondencia, pero dice muy claramente a través de los canales establecidos. Les monitorizan absolutamente todas las comunicaciones. Aceptar previa aprobación de los superiores cualquier invitación de la población. O sea, usted tiene derecho a aceptar, pero le estoy diciendo en sus derechos que tiene que pedir autorización. Entonces no es un derecho, es una obligación. Viajar a Cuba ante enfermedad grave o muerte del padre, la madre, hijos, hermanos o cónyuge, previa autorización de sus superiores y como vacaciones anticipadas. Esto es una vergüenza. Esto está en la ley. Esto es la ley de Cuba. Resolución 168 del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba. Es impresionante, ¿no? ¿Y qué pasa si es un amigo? ¿Y qué pasa si es un cuñado? ¿Y qué pasa si no te dan autorización? Las infracciones. Esto no tiene... Participar en actos sociales sin autorización es una infracción. Extraído textual. Porque dice participar en actos políticos, o sociales de cualquier índole. Salir del país donde preste los servicios sin autorización. Permanecer más tiempo de autorizado en una localidad o provincia distinta de donde estás. Convivir con personas no autorizadas. Sostener relaciones con nacionales o extranjeros cuya conducta no esté acorde con los principios y valores de la sociedad cubana. ¿Son estos los principios y valores? Pues yo me quiero relacionar con gente que no tiene estos principios y valores. Sostener vínculos con cualquiera con posiciones contrarias a la revolución. ¿Qué es la revolución? Esto está en una ley. Dígame usted a qué atenerme. Sostener vínculos con cubanos que se aprovechasen de las misiones para salir de Cuba. Que se aprovechasen de las misiones. O sea, estás trabajando con un contrato, tú das lo mismo que recibes, supuestamente, que ya veremos que no es así, y resulta que te estás aprovechando. Sostener vínculos con cualquiera contrario a los principios que de un colaborador cubano en el exterior, que debe tener un colaborador cubano en el exterior. No informar a los superiores de los obsequios que reciba por parte de nacionales o extranjeros. Gestionar con nacionales o extranjeros invitaciones a sus familiares, porque impiden a los médicos, a los ingenieros, a todos los profesionales, la crema de Cuba que sale a ganar dinero para el gobierno, le impiden que lleven a sus familiares para evitar que se fuguen, porque son presos, son esclavos. Y no se puede permitir que toda la familia salga. Entonces, claro, si gestionas con extranjeros el que hagan una invitación a tu familiar, eso es una infracción muy grave, te vas a escapar. Conducir medios de transporte sin estar expresamente autorizado, aunque tengas el carné. No les dejan conducir, porque saben que pueden salir a otro lado. No informar con antelación suficiente de la intención de contraer matrimonio. ¿Por qué no informar? Porque cuando contraen matrimonio, luego les meten una demanda en el país de destino para invalidar el matrimonio, porque si el matrimonio se valida, se quedan residentes. Y entonces pierden al esclavo. Es una cosa horrible lo que está pasando. Obtener firmas a su favor de terceros a su favor en un proceso disciplinar. O sea, tú tienes un proceso disciplinar, tienes testigos, quieres obtener firmas de que lo que han visto no es lo que te están diciendo que ha pasado y no puedes. Es inaudito. La Ley de Migración y el reglamento número 62 que la complementa. Para salir del país hay que tener un pasaporte corriente, así le llaman. Estos profesionales no tienen un pasaporte corriente, tienen un pasaporte que le llaman oficial. Y que en las aduanas genera unos problemas inmensos. No les dejan pasar por las aduanas porque... ¿Usted es diplomático? ¿Qué es esto de pasaporte oficial? Es el primer pasaporte que pone oficial que he visto en mi vida. Bueno, pues el pasaporte corriente no lo pueden obtener los cubanos si cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejan. O si tienen alguna responsabilidad civil. Es decir, los médicos, los ingenieros... Todos los que tengan alguna responsabilidad civil, no penal, porque también hay otro artículo que dice penal, pero ese lo he quitado, porque ese me parece más normal, ¿no? Aunque tener derecho al pasaporte deberían tener, pero bueno. Pertenecer a la fuerza de trabajo
calificada para el desarrollo económico y social. Aquí están ya metidos de lleno los médicos. En los otros, por si acaso, responsabilidad civil. Por si acaso no estás, cuando por otras razones de interés público, o sea, el que yo quiera. ¿Sabéis cuántas personas no pueden salir de Cuba? Cientos de miles de personas no pueden salir de Cuba. No pueden salir a la vez. Ahora, si yo soy el médico y salgo yo solo y mi familia se queda, me dejan salir. Si sale mi mujer y yo me quedo, me dejan salir. Si sale mi hija y yo estoy en la isla, me dejan salir. Pero si yo voy de misión y mi hija quiere salir, ¡oh, cuidado! Esto... Ahí tenemos un esclavo que se quiere escapar. Esto es lo que está pasando. Se impide la entrada al país. Se impide hasta la nacionalidad a aquel que tenga posiciones contrarias. Eso lo dice la Constitución, no lo he puesto aquí, porque es que puedo, como os digo, puedo seguir con la legislación cubana por horas. Es horrible. Quienes participan en acciones hostiles contra fundamentos políticos. ¿Qué es una acción hostil? Porque aquí en España el debate de la violencia sí lo conocemos, pero el de la hostilidad. Estar declarado indeseable. O sea, tú declaras indeseable a un cubano y no le dejas entrar. ¿Dónde se ha visto eso, no? No pueden salir del país cuando razones de defensa y seguridad tienen alguna... O sea, complementan el no darles el pasaporte con que, aunque lo tengan, en el aeropuerto te van a parar. Porque tienen una base de datos adicional, con toda la gente que ellos quieren tener controlada. Decreto Ley número 306 del 11 de octubre de 2012, sobre el tratamiento hacia los cuadros, profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior. Ya el título es como... o sea, esta ley no tiene un pase, no hace falta ni leerla. Y los cuadros son todos, o sea, cualquier directivo de Cuba, cualquier persona que tiene una persona a su cargo, cualquier profesional de cualquier tipo, los atletas que requieren autorización para viajar al exterior. Esto es lo que hay en Cuba. Resolución ministerial 143 y 144 del Ministerio de Salud Pública. He sacado una cosa de un ministerio que afecta a los médicos, que son muchos los que están en misión y es significativo. ¿Cuándo puedes dejar de ser médico? Porque dices, oye, si yo soy médico y me tienen todas estas leyes para que no salga del país, voy a dejar de ser médico y salgo del país porque tengo un familiar que me envía el billete. No, no, no. 5 años para darte respuesta y además te la tiene que firmar el viceministro de Salud Pública para liberarte. Le llaman médicos liberados, profesionales liberados. Y efectivamente lo son, liberados, porque antes son esclavos. Ley número 118 de la inversión extranjera. Esto es sangrante y esto nos afecta aquí en España. Esto nos afecta. Las empresas extranjeras no pueden contratar cubanos, no pueden contratar directamente a un cubano. Tienen que hacerlo a través de una ETT. ETT que de cada $1000 se queda con 900 y muchísimos y le deja al cubano el salario medio, el salario mínimo o el salario que tenga por su profesión allí en Cuba, $35, 40, 25. El trabajador cubano mañana te lo cambian a la empresa extranjera. Le dice, no, no, ya no va a venir el señor Rodríguez. ¿Cómo que no? Pues si tiene 4 años de experiencia, era el mejor barman. No, 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 es que tenía otra cosa y tal. Y le traemos a García. Y fuera. El señor Rodríguez, que se le ocurrió ir a una manifestación o dijo algo de que estaba en contra del régimen, el señor Rodríguez desapareció. Perdió el trabajo porque es lo primero que hacen con cualquiera crítico al sistema. Y no tienen indemnización de despido, ni hay cláusulas mínimas homologables de ningún tipo en el trabajo en Cuba. Ni hay sindicatos independientes. No hay derechos. ¿Qué estamos haciendo las empresas extranjeras cuando contratamos estos servicios de esta manera en Cuba? ¿Les estamos dando riqueza a los cubanos o les estamos contratando como mano de obra esclava? Es mano de obra esclava. Pero la tienen que coger porque no tiene otra cosa. Pero nosotros no estamos exigiendo al gobierno de Cuba, tú no me puedes exigir esto y si no retiro mis inversiones. No estamos en esa. Bueno, yo pago mis 1000 y eso ya es cosa de los cubanos. Bueno, las misiones de civiles, ¿no? El comercio internacional cubano con profesionales afecta de 50.000 a 100.000 profesionales civiles cada año. Cerca de 1 millón de afectados, según lo que afirma el gobierno. Es decir, el gobierno mismo ha dicho que cerca de 1 millón de personas han participado en las misiones. El 7% de la población más sus familias. Estamos hablando de que hay un 20%, con esto solamente de las misiones, un 20% de la población cubana que está afectada
porque un familiar suyo, porque su hermano, porque su hijo, porque su padre está en misión y es tratado como un esclavo. Los sectores son muy diversos, también están los artistas, los músicos, muchísimos en Madrid que se han escapado de misión. El volumen de negocios es el mayor ingreso que tiene toda Cuba. Cuba tiene 8.000 millones de dólares de ingresos por las misiones, mientras que por el turismo tiene 3.000 millones. Y la otra fuente, la segunda fuente más importante, son las remesas. ¿Qué son las remesas? La caridad de los familiares de fuera que les envían dinero a los que están dentro para que puedan sobrevivir. De esto vive Cuba, del dinero ilegal y del dinero creado gracias a la ilegalidad de lo que están haciendo. Porque si esos familiares tuvieran la oportunidad de reunirse con sus familias, no le tendrían que enviar dinero a Cuba. Les dirían, vente para acá, vive en libertad. Países involucrados, 100 países albergan las actividades cubanas. España también ha albergado actividades cubanas de estos tipos, de muchos tipos. Cuando vemos a un grupo de artistas que viene, a lo mejor el artista estrella, a lo mejor ese viene a un hotel y no sé qué y tal, y gana su... Los músicos que están alrededor les requisan el dinero y les tienen en estas condiciones y son afectados por las mismas condiciones. Igual los deportistas de élite, igual los médicos, igual todos la crema de la sociedad cubana. Los testimonios que recabamos para hacer lo que hicimos, que fue denunciar ante la Corte Penal Internacional y ante Naciones Unidas, ambas denuncias están en marcha, están siendo estudiadas, han sido recibidas y se están analizando. Fue hecho gracias a 110 testimonios de médicos y gracias al estudio de la legislación y de muchos otros aspectos. ¿Qué nos dicen las víctimas? Esto está en inglés porque la presentación original está en inglés y ya veréis que es bastante complejo de cambiar y no he podido cambiarlo, pero lo voy a traducir sobre la marcha. ¿Voluntariado? ¿Son voluntarios? Bueno, pues el 56% directamente dice que no se presentaron voluntarios. El 39% estaban altamente coaccionados a ir a las misiones. El 93,48% hubiese abandonado la misión si ellos o su familia no sufrieran las represalias. Contrato. El 41% ni siquiera les ofrecieron un contrato. El 39% fueron forzados a firmar uno que era lentejas. En Latinoamérica no sé si se emplea esta expresión, pero lentejas es o las comes o las dejas, ¿no? O sea, que no te queda otra. O te quedas con hambre o te las comes, niño, eso se le dice a los niños, ¿no? El resto, que tienen contratos, por ejemplo los de Brasil hemos obtenido muchos contratos, les pagaban el 9, no era el 10, les pagaban el 9% de lo que Brasil pagaba por sus servicios. Brasil en el contrato bilateral decía que pagaba por médico no sé cuánto, por los servicios de médico, no valor añadido, luego pagaba otras cosas. Pero el salario de médico tenía un valor de $4.276, si no me equivoco, la memoria no. A los cubanos le pagaban 400. 400. El gobierno se quedaba con el resto. Eso afectaba a los cubanos, pero resulta que los argentinos, uruguayos y que trabajaban en más médicos con el mismo convenio, mismo contrato, recibían los $4.276. Todo el dinero. No tenían, bueno, todas estas faltas de derechos es la misma que os he explicado antes y que era acentuada en la misión de Brasil. Ha sido además declarado trabajo esclavo por jueces federales. O sea, por eso salió la misión de Brasil. ¿Por qué se acabó la misión de Brasil? Porque cuando llegó Bolsonaro, puede caer mejor, puede caer peor, pero en lo que no se equivocó en decir que eso era trabajo esclavo y que los médicos se podrían quedar si normalizaban sus títulos, porque es que estaban sin títulos, porque se los requisan, porque si tienes título y tienes pasaporte, les requisan el pasaporte también. Eres persona. Entonces les requisaban ambas cosas, no les dejaban a los familiares, entonces exigió que les dieran el salario íntegro, que les dejaran estar con sus familias y que hicieran la validación de sus títulos. Entonces el gobierno cubano retiró en diciembre, corriendo y deprisa, a los médicos, porque sabía que no se podía enfrentar a eso, no podía decir que sí. Si dice que sí, se le van de los 8.500, se quedaron 2.000, se le hubiesen ido 7.000. El destino. El 89% ni conoce el destino al que va. Se meten en un avión, les dicen que van a una población en Brasil y van a otra. Y se acabó, ningún problema, son esclavos.
Respecto a la política, el 82% recibe adoctrinación política antes y durante las misiones, reuniones periódicas de adoctrinamiento supuestamente socialista. Esto es lo más antisocialista, esto es lo más fascista, esto se cruza con la derecha y toca el mismo punto exactamente que Hitler, el mismo. ¿Qué socialismo ni qué socialismo? ¿Tenían pasaporte? No, les era requisado. Respecto a la protección, todo lo contrario, lo que eran vigilados. El 90% declaran que eran vigilados, monitoreados, mirados en su vida privada y en su vida profesional. Respecto a las cualificaciones, el 76% les prohibían llevar sus títulos académicos. El 21% confiesa que los llevó a escondidas, por si acaso consigo irme, tener mi título. Esto es lo que viven los cubanos, llevar el título tuyo, que es tu orgullo, en un forro de la maleta para que no te lo puedan coger. Esto es lo que viven los cubanos, este es el día a día. La disciplina. El 95% les daban y les leían constantemente la resolución 168, que además estaba, por cierto, subrogada en el contrato, además del acuerdo bilateral de Brasil. El acuerdo bilateral de Brasil ellos no lo conocían, pero estaba en el contrato. Tú tenías que aceptar todas las cláusulas. Una de las cláusulas del acuerdo que firmó la señorita Dilma Rousseff con Raúl Castro fue que los médicos cubanos no se podrían casar en Brasil. Otra es que los médicos cubanos no podrían trabajar en Brasil si no fuera en Mais Médicos. Claro, esto ha sido llevado, hay decenas de juicios y tenemos aquí sentencias, o sea, muchísimas, en las que se ha casado el tipo y han ido a por él para impedirle que se case, para hacer inválido el matrimonio. O ha pedido que le paguen lo mismo que al resto y han ido a por él judicialmente. El 63% declaran que no podían dejar por la noche el lugar donde estaban, ¿no? Donde estaban confinados. El 65% declara que eran forzados a dormir en un sitio obligatorio. O sea, la crema de la sociedad cubana y esta es tu habitación. Vamos, lo he querido relacionar con una secta católica, pero no he querido porque puede haber gente que se sienta aludida y casi que esto es bastante peor. 65% no podían elegir la casa, el 34% sin embargo tenían que pagarla. De esos salarios, de los $400. No podían conducir coches, bueno, todo lo que hemos ido viendo, la privacidad, las comunicaciones, el 91% sabía que todas sus comunicaciones estaban siendo controladas. El 89% eran obligados a reportar acerca del comportamiento de sus compañeros, pero no profesional, en todos sus aspectos. El 78% eran obligados a insultar públicamente, esto le llaman acto de repudio, ¿no? Insultar públicamente a su compañero que había o cometido una indisciplina, de esas que hemos visto antes, o que se había ido de misión. Entonces se sentaban todos sus compañeros y el jefe de misión, que es de la seguridad del Estado, decía, bueno, ¿y tú qué opinas? No, yo pienso que está muy mal porque eso es una traición a la revolución. Y además, cuanto más fuerte lo digas, más a salvo estás. Como te calles la boca, ya estás marcado. La familia no podía dejar la isla, no podían ir con ellos. Esto es interesante. El 56% reportaba que eran forzados a incrementar las estadísticas de trabajo. Y esto luego lo vamos a ver más claro. Ponían visitas que no habían tenido. Es decir, si tenían un objetivo de tener 30 visitas al día y tenían 15, las horas 15 se las tenían que inventar. ¿Qué es lo que hacían? Como dice la estadística y como dicen las respuestas de los médicos, si había que gastar guantes en cada consulta, tiraban el par de guantes correspondiente a las 15 que se habían inventado, es decir, 30 guantes. Si tenían que utilizar un palito de madera, entonces, para que todo cuadrase. Entonces, a Brasil le hacían el favor de decirle a la Organización Mundial de la Salud
que Brasil estaba teniendo una atención médica maravillosa, no sé cuántos millones de visitas. La Operación Milagro, en la Operación Milagro hacían fondos de ojo a gente que no tenía ningún problema en la vista. Operaciones de cataratas a gente que no tenían que hacérselas. Hacían barbaridades. O sea, el milagro es conseguir que una fuerza de trabajo tan grande trabaje como esclavos haciendo esas cosas contra su deontología profesional. Pero eso es lo que los médicos nos contaban que es sistemático. Trabajaban el 160% de lo que la Organización Internacional del Trabajo recomienda como máximo. 160%. Estaban obligados, esto es interesantísimo, estaban obligados a ir por Venezuela, por los barrios, censando a la población. Y entonces los censaban entre enfermos, sanos y dudosos. Los enfermos eran los que votaban a la oposición de Chávez. Los sanos son los que votaban al chavismo. Y los dudosos no sabían. Y así censaban. A los enfermos y a los sanos les trataban diferente. A los enfermos no les hacían ni caso. A los sanos les decían constantemente, y a los dudosos les daban medicinas y les decían, oye, si llega la oposición, ya han dicho que van a quitar, lo sé por Cuba, les han dicho que van a quitar la atención médica. Entonces, estaban falsificando estadísticas, haciendo proselitismo chavista, o sea, una barbaridad. O sea, un AMPA de una magnitud. Y esto miles, en Venezuela hay 20.000 profesionales de la salud hoy en día, Imaginaos 20.000 personas todos los días haciendo eso en la población, vivían amenazas, violenta. El 93% dicen que vivieron con amenazas frecuentes. El 21% con violencia frecuente. El 41,30% vivieron episodios de acoso sexual. Claro, con ese poder, los jefes de misión se dedicaban a insultar, maltratar a las mujeres, a perseguirlas, a hacer lo que querían. Les pagaban el 10%, en algunas misiones el 25%, de lo que se suponía que era para ellos. En algunas misiones, como Arabia Saudí, es de vergüenza. En Arabia Saudí les pagan 20.000 SARs. De esos 20.000 SARs, tienen que dar 5.000, son más o menos 6.000 dólares, tienen que dar 5.000 dólares al gobierno de Cuba después. O sea, después de que el gobierno de Arabia Saudí, que no lo sabe, se lo paga a ellos, ellos tienen que hacer una transferencia al gobierno de Cuba todos los meses. Le llaman remesar. Y entonces tenemos un montón de documentación de cómo los jefes de misión, oigan, acuérdense de remesar, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando llevas 10 meses haciendo remesas de 5.000 dólares todos los meses a la misma cuenta, el gobierno de Arabia Saudí les acusaba de blanqueo de dinero. Y ellos iban al jefe de misión y decían, oye, chico, me están diciendo no sé qué, la policía que no... Ah, no, chico, eso es tu problema. No, es demencial. El 39% recibían una parte congelada de su salario. De media nosotros calculamos 249 por los testimonios de cada uno de ellos de lo que nos decía. Y estaba congelado 3 años. O sea, es un bonus plurianual de miseria que te lo retienen sobre ya un salario de miseria que luego cuando llegas a Cuba se supone que es una cantidad grande y resulta que no la cobras. Porque muchísimos médicos, muchísimos nos han testificado que le han dado una ínfima parte, no se la han dado, no le dejan acceso a la cuenta, porque la cuenta es del Estado. Ellos se la congelan en la cuenta del Estado, no en una cuenta suya. Y todos, el 58%, eran obligados a hacerse del Partido Comunista y a pagar la cuota mensual de ese exiguo salario que habían cobrado, ¿vale? Había algunos rebeldes que se permitían el lujo de no, pero esto te marcaba. Esclavos. Esos son los logros de la revolución en términos laborales y los titulares que hemos visto de las misiones de Cuba. Las misiones de Cuba llevan a esclavos para ganar un dineral, el mayor fondo de comercio, el mayor ingreso de toda la balanza de pagos de Cuba,
proviene de esos esclavos a los que dejan en la indigencia, a los que maltratan, a los que tienen, como hemos visto. Y luego los titulares dicen, Cuba ha conseguido, hombre, con 20.000 médicos en Venezuela y 160% del trabajo que tenían que trabajar y pagándoles la miseria que les estés pagando, la verdad que, bueno, algo tiene que resultar de ese trabajo, lógicamente. ¿No? Pero estamos olvidando lo más importante. La pirámide de Egipto es una maravilla verla ahora, pero a que no la construiríamos con esclavos. Los contratos de los trabajadores siempre se subrogan a la resolución 168, los pagos son del 10 al 25% de los salarios, la confidencialidad es obligatoria tras el contrato durante 12 meses sin que haya ninguna referencia a que se paga esa confidencialidad. Está prohibido casarse, lo pone en el contrato, o sea, claramente usted tiene que informar y ser autorizado y tal. Claro, no autorizan a nadie que se case, ¿para qué? Para que se nos vaya el esclavo. Fuerzan, y perdóname que hable en estos términos, pero es que es así de crudo, es así de crudo. Fuerzan la subrogación de acuerdos que nunca han visto, como os he comentado, las vacaciones sí, pero ¿en Cuba o en Cuba? O sea, usted no va de vacaciones a las Bahamas con su familia, no, usted va a Cuba y en algunas excepciones su familia, y por partes, puede venir a visitarle aquí, pero excepciones excepcionales. Derecho a viajar a Cuba solo en el caso de fallecimiento, padres, hijos o cónyuges, informar de cualquier visita a familiares mucho antes de que lo visiten. Esto es una vergüenza. Todos los contratos, todo esto que os estoy contando son papeles que están en nuestro site, en la parte de denuncias a Cuba. Hay una que pone las misiones de internacionalización, está la demanda a la ONU y está la demanda ante la Corte Penal Internacional. Ambas contienen la misma información y las referencias a todos los contratos y todo lo que os estoy referenciando. Convenios con terceros países, tenemos varios. Y son infumables. Los trabajadores no pueden trabajar en el país anfitrión de ninguna manera sino a través de Cuba. Violan la propia legislación de Brasil, que la Constitución dice que todos los residentes tienen los mismos derechos. Y por lo tanto, por eso ganaron los cubanos los juicios a los que se enfrentaron. Pero les costó 2 años de tragedia. Los trabajadores cubanos no pueden casarse según las leyes del país anfitrión, violando la legislación local. Los trabajadores cubanos no tendrán sus títulos académicos legalizados. Les prohíben legalizar los títulos por mandato del Ministerio de Salud Pública. A los médicos no pueden legalizar. A aquellos que no están liberados y se encuentran en misión no pueden legalizar sus títulos académicos. Los trabajadores cubanos pueden tener una identificación alternativa al pasaporte cubano. Esto lo ponen en los convenios porque así le pueden retener el pasaporte. Por eso la retención de pasaportes será del 50%, una cosa así. Porque en algunos países dicen, no, su trabajador tiene que tener su pasaporte. Pero en aquellos que les firman a los cubanos lo que quieren, consiguen que una identificación de porquería les valga. Y entonces les quitan el pasaporte y así se aseguran tener al esclavo cogido. Los trabajadores cubanos reciben del 9 al 25%. Bueno, jurisprudencia. Todos estos juicios, pero es que hay decenas, son por esclavitud. Este fue juzgado con 80 millones de indemnización a 3 personas por la esclavitud que sufrían cientos de personas en la Curaçao Dry Dock Company. Esa compañía, que es potentísima, holandesa, esa compañía le están ahora mismo en todo el mundo congelando activos donde se puede para poderse cobrar los 80 millones. Solamente han conseguido cobrar algunos cientos de miles. Ramona Matos fue la primera que abrió la espita en Brasil, fue la primera que se rebeló. Arnulfo Castanet y Marielis Álvarez querían recibir el mismo salario y se tuvieron que enfrentar a un juicio para conseguir recibir el mismo salario. José Ramón Ramírez quería despedir el trabajo por casarse. Pidió la reintegración a su trabajo porque por casarse no se le podía discriminar. A Adrián Estrada no le permitían casarse con su pareja. Todo así. En este caso, un juez federal dijo que eso era trabajo esclavo. Cuando vio los contratos no lo podía creer. Claro, por eso Bolsonaro tenía tanta información, porque esto fue un escándalo en Brasil, del que no hemos sabido nada en España. Pero fue un escándalo impresionante, en los medios constantemente. Y por eso Bolsonaro, no sé si se equivocará en otras cosas, pero desde luego en esto no se equivocó en nada. ¿Derechos laborales en Cuba? Ninguno. La salud pública en Cuba. Vamos a ver la salud pública. Tasa de mortalidad infantil. Según el Banco Mundial,
fue de 3,7 por cada 1000 nacidos vivos. Esto es una cifra impresionante. Los países más desarrollados no tienen esta cifra. Entonces, a uno dice, ¿cómo es posible, no? Una tasa menor que Canadá, Estados Unidos, Polonia, Nueva Zelanda, Qatar, Arabia Saudí, o sea, los Emiratos, Rusia, Uruguay, Kuwait. Sin embargo, casi todos los declarantes en el estudio aseguraron que las estadísticas de mortalidad infantil se manipulan por los mandos médicos locales, reubicando a los bebés que mueren recién nacidos o jóvenes como si fueran abortos. Los reportan como abortos a la Organización Mundial de la Salud. Por eso las estadísticas no se manipulan arriba, se manipulan por cada médico. Cada jefe de cuidados intensivos y cada jefe de ginecología tiene el mandato de obtener este ratio. Y tiene que obtenerlo. Y si tiene muertos nacidos vivos, lo que tiene que hacer es reportarlos como abortos. Por eso es tan limpio todo, porque trabajan con esclavos. Es impresionante. Pero os lo vamos a demostrar, ¿eh? Porque no me voy a quedar aquí en afirmaciones. Lo voy a demostrar con ciencia. Lo voy a demostrar con los datos. La altísima cobertura de la población también en la salud cubana. 100 millones de consultas médicas en 2018. Luego veremos qué supone esto. 8,9 consultas al médico por cada cubano al año de media. O sea, cada cubano, todos los cubanos, de todas las edades, de todas las provincias, de media, van cada 40 días al médico. Ya veremos qué es esto. Algún cubano se ríe. Pero es que un europeo... Ahora veremos la cifra. Casi todos los médicos declarantes en el estudio coinciden en asegurar que Cuba les obligaba a reportar diariamente más visitas de las que tenían en realidad, como os he contado, ¿no? Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? La tasa de mortalidad infantil es aceptado científicamente, de forma generalizada, gracias a estudios que ha habido previos de la OMS. Lo increíble es que la OMS tiene profesionales que saben de estas cosas, ¿eh? Es increíble que esto se lo estén comiendo así, que nos lo estemos comiendo en el mundo civilizado. Que el cociente entre las muertes de fetos tardíos frente a los neonatales tempranos, por muy variable que sea la población que se juzgue, cuando son de un determinado tamaño, los valores están muy aproximados siempre, ¿vale? No es... se hizo muchos estudios de dónde hacemos el corte, y el corte se da aquí, hasta el 7º día, desde el nacimiento, y desde las 22 semanas hasta el nacimiento. El cociente entre las muertes de esto y de esto viene a ser parejo, porque si estudiaron cogerlo de aquí y aquí, y vieron que no, que en todas las poblaciones estudiadas lo parejo es hacer esto. Y en todas se ve que son más o menos parejos. Vale, este es el... Y se cumple, es decir, estos son 24 países, que está sacado de Peristat. Este estudio estuvo hecho por la Universidad de California, por Roberto González. Grandísimo acierto científico el de Roberto por hacer esto. Y entonces se ve que efectivamente, ¿vale? Más o menos cumple una curva. Si lo vemos de otra manera, el cociente está aquí. El cociente no está disperso. Es decir, la teoría científica se cumple en 24 países, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si metemos a Cuba aquí? ¿Qué os he contado? Que las muertes de los nacidos vivos las reportan como muertes fetales. ¿Vale? ¿Qué pasa si metemos a Cuba aquí? Se sale de la gráfica. Es una vergüenza. Nos están engañando al mundo entero. Tienen una tasa de mortalidad infantil no de 3,7. Se calcula que debe estar entre los 10 y los 15. Fácilmente. Porque este señor se tomó la molestia de hacer un cálculo científico. Podéis ver su estudio. Está tremendo. Hizo un cálculo científico y hizo una asimilación con datos de Cuba, a saber otras cosas, otras manipulaciones que hacen. Pero esta manipulación simplemente ya daba una tasa del entorno de los 10 en vez de 3,7. Ya claro, ya se va en la tabla bien lejos, ¿no? Donde debe estar. Bueno, pues esto se complementa para que veamos que es que el mundo no es tonto. Las piezas están ahí, se trata de verlo. El secretario general de las Naciones Unidas en el estudio periódico universal que se hace de cada país, cada X tiempo, que es muy importante porque se dedica muchísimo recurso a ello, decía, el secretario general de las Naciones Unidas encomió a Cuba por su sistema de atención sanitaria, que daba excelentes resultados, a saber, descenso de la mortalidad de lactantes,
En el punto 47, este es el del EPU de Cuba de 2018, es el donde pone el compendio, la agrupación, no sé cómo le llama, de todos los estudios. Hay varios documentos, es uno de ellos. En el punto 47 preocupaba al comité la elevada tasa de abortos. Todas las piezas coinciden. Nos están tomando el pelo. La baja tasa de mortalidad, falsa. Ahora vamos a ver las visitas médicas, que también tiene guasa esto. 100 millones de consultas médicas. Eso supone 8,9 visitas al médico por año por cada cubano de media. Es decir, 6,7 cada 9 meses. ¿Qué dice la OMS para el segmento de riesgo, uno de los más preocupantes para la OMS y que más foco pone, y es el único en el que mide visitas con esa exhaustividad? Dice que tengan que consigan un logro de 4 visitas en 9 meses. Los cubanos van 6,7. Parece que están embarazados todos de gemelos. En 9 meses. ¿Algún país avanzado cumple el 100% como los cubanos? Porque esto es el 100%, ¿eh? Esto es todos los cubanos. ¿Alguno cumple? Ninguno. También significa una visita al médico cada 40 días. Pero vamos a ver. En atención primaria, Cuba dice que tuvo 89,2 millones de visitas. Las 100 millones incluyen otras cosas. 89,2. Atención primaria. Es decir, una frecuentación de 7,9 de media al año, ¿vale? En España, con salud universal gratuita, con una cobertura del 99,02%. La misma de Cuba o bastante más. O bastante más. Que esa es otra. Y además, cobertura privada extra para el 15% de la población. El 15% de nuestra población tiene, además de la cobertura nacional, tiene un seguro. O sea, que si no te viene bien aquí, te vas allá, etcétera, etcétera, facilidades por todos lados. Bueno, pues llegamos a 5 visitas al año. Los cubanos tienen 7,9. ¿Estamos de broma? ¿Estamos de broma? O sea, hay que conocer Cuba para saber que esto es un disparate. Falso. ¿Qué es esto? Falso. Falso. La revolución cubana es falsa. Es todo mentira. Pero vamos a seguir. La libertad de pensamiento. Peligrosidad social predelictiva. En el Código Penal está definido. El artículo 72 se considera estado peligroso. Ya la definición. ¿Sabéis de dónde viene esto? De la ley antisocial del artículo 43 del Tercer Reich. 1936, si no me equivoco. Y de la ley de 1933 de Manuel Azaña, ley de vagos y maleantes, que empleaba los mismos términos que Franco cogió muy a gusto, la aderezó metiendo a los homosexuales y para meter en prisión o detener a quien le diera la gana. De esto nace, o sea, el fascismo y esta cosa que le llaman comunismo, que no es nada más que lo mismo, se cruzan y tocan lo mismo y utilizan las mismas leyes. Incluso se copian unos de otros. Las buenas ideas se copian. Igual que en el AMPA. Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. Bueno, primero, observa. ¿Quién observa? O sea, nada. Contradicción manifiesta con las normas de la moral. ¿Qué es esto de la moral en un código penal? La moral, ¿qué es eso? Y luego socialista, que tampoco está definido. O sea, en ninguna parte del Código Penal ni de la Ley de Procedimiento Penal existe nada con respecto a qué es la moral, ni qué es el socialista, ni qué es el que observa todo esto, pero se considera en estado peligroso esto. O sea, vamos a ver lo que es. El que está por conducta antisocial lo está porque perturba el orden de la comunidad. Bueno, pues los políticos, todos tenían que estar, todos están en estado peligroso. Están todo el día perturbando. Los activistas de derechos humanos, por supuesto. Oye, los de la prensa también perturban el orden. Joder, qué pesados, ¿no? Encima diciendo cosas que no estamos de acuerdo. Es impresionante. Entonces, te dicen que estás en estado peligroso por antisocial. Luego después dice, el que sin estar comprendido en algunos de los estados
por sus vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas, es decir, estos, será objeto de advertencia por la autoridad mediante acta, tal, le meten una advertencia, o sea, no solamente te declaran antisocial, sino que te aíslan de la población porque amenazan al resto que no puede tener relación contigo y luego después se encargan de condenarte y te dicen, las medidas de seguridad, nombrecito que tiene el mismo nombre que la ley española. Las medidas de seguridad pueden decretarse para prevenir la comisión de delitos o tras la comisión de estos. A las primeras, es decir, a las que se decretan para prevenir la comisión de delitos, se denominan medidas de seguridad predelictivas. O sea, estamos hablando de la película de Tom Cruise, pero aquí no hay nadie que adivine nada. Son una panda de bestias que determinan a aquel que les parece que perturba el orden de la comunidad y le meten 1 año o 4 de cárcel. 1 año o 4 de cárcel. 1 año como mínimo, 4 como máximo. ¿Sabéis cuánta gente está así en Cuba? Esto es increíble que no haya salido antes, que no sea el vox populi de lo que pasa en Cuba, pero estamos hablando de 8.000 presos de conciencia, 8.000 personas en esta situación y 2.000 que tienen trabajos domiciliares forzados. 10.000 personas. Eso es el ratio de población carcelaria que debería tener Cuba según su población, para estar más o menos en una media mundial de lo que más o menos pues debe ser en torno a, haciendo un cálculo, debe estar en torno a los 15, 20.000 presos, una cosa así. Esto es la mitad de toda la población carcelaria de un país que debería tener, está metida porque perturba el orden en la comunidad, se le declara antisocial, se le aísla, se le quita el trabajo y se le mete 4 años en prisión. Impresionante. Estos son presos de conciencia y no son políticos, son gente crítica o gente que no está de acuerdo con las normas, que lo van arrinconando y en un momento determinado, si ven que tiene peligro de pasarse a la oposición, a la disidencia, no sé qué, antes de que ocurra eso, le meten 4 años, le meten 3 años, le meten 1 año, le meten 1 año de trabajos domiciliares y así tienen a todo el pueblo diciendo no, yo no me meto en política. En Cuba es muy habitual decir no. Yo soy músico contestatario, pero yo no soy político. Porque lo de la política es esto. Lo de la política es ir a la cárcel. Los otros presos, los políticos, sí se habla de ellos. Nosotros, en Prisoners Defenders, somos, digamos, la lista oficial hoy en día que toman todos los cuerpos diplomáticos para listar los presos políticos. Y son 77 convictos de conciencia que van a ser, el día 1, van a crecer en 4 porque están en prisión José Daniel Ferrer, José Pupo Chaveco, Fernando González Vallant y Roilán Zárraga Ferrer. Básicamente aislados del mundo, no sabemos ni dónde están desde hace un mes. Acaba de salir, que es lo que le decía yo a Eduardo, acaba de salir una resolución de la ONU en el que le indica a Cuba que de inmediato les restaure los derechos a los detenidos, porque les tiene un mes sin juicio. La familia no les ha visto, no sabemos ni dónde están presos, no sabemos ni de qué se les acusa, se les está maltratando porque no se les da sus medicinas, o sea, un desastre de mucho cuidado. Y ha salido la primera resolución, y es un antes y después, acaba de salir hace 1 hora, en el que Naciones Unidas es durísima con Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba es firmante y ha ratificado el convenio de las desapariciones forzadas. Y como esto ha sido tan notorio y tan evidente, Naciones Unidas ha ido directamente a degüello. Echamos de menos que Naciones Unidas actúe muchas veces, pero es que Naciones Unidas tiene unas limitaciones, son los convenios, son los pactos, son diplomáticos. Naciones Unidas no está hecha para generar conflictos, sino para resolverlo. Entonces, cuando Naciones Unidas da un paso para adelante, es porque tenemos todos los elementos para poder luchar contra ello. En este caso, se ha dado. Con lo cual, van a ser 80 convictos de conciencia, 81, 20 condenados de conciencia, que son los que tienen prisión domiciliar, y otros 30 presos políticos, de los cuales uno de ellos ha muerto después de 26 años de condena
han muerto hoy mismo. Así que tenemos 128 condenados políticos, va a variar la lista, 10.000 condenados de conciencia, 15 están nombrados por Amnistía Internacional y 7 en los 2 últimos meses. Amnistía Internacional, para hacer el trabajo, nombrar a un prisionero de conciencia, tiene que tener tanta información, es tanto el trabajo que tiene que hacer, que no puede nombrarlos a todos. O sea, y lo que ha hecho en el último comunicado es decir, mira, hemos examinado de la lista de Prisoners Defenders, hemos examinado 5. Todos aplican. Por lo tanto, esto es nada más que un puñado pequeño de la cantidad de presos políticos que hay en Cuba. Hay políticos que cuando en Cuba había un prisionero de conciencia en prisión, en ese momento, porque este trabajo se ha hecho en el último año, cuando había uno, el gobierno de Pedro Sánchez le respondió a una persona de la oposición, ahora no me acuerdo si era de Ciudadanos, o si era del PP, o si era de qué partido era, pero le respondió, cuando le dijo lo de los presos políticos y tal, le escribió Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, textualmente porque tengo la respuesta. Bueno, en Cuba hay muchas listas y tal, pero ninguna. Sin embargo, Amnistía Internacional solo reconoce uno. Ellos saben perfectamente que hay cientos y miles de personas en estas circunstancias. Pero así trabajan los políticos. Entonces era muy importante cambiar esto, ¿no? Ahora, no esperemos ver que Amnistía Internacional nombre 100 presos políticos en un sitio. Eso sí, en ese momento había que haberle dicho al equipo de Pedro Sánchez, había que haberle dicho, entonces, oye, Cuba es la mitad de represiva que España, porque en España tenemos a los Jordis, son 2. Y si en Cuba solo hay uno, pues oye, ya tenemos el doble de represión en España que en Cuba. Muy importante que todo esto se visibilice, ¿no? Ya no pueden decir hay uno, hay 15. Vamos cubriendo etapas. La economía cubana, esta va a ser muy rapidita. El salario medio oficial, $42 al mes. El mínimo oficial, $16 al mes. Salario medio real, $23 al mes. Coste de un litro de leche líquida, $2,3. O sea, por el 10% de tu salario, te compras un litro de leche. La balanza de pagos la nutren los civiles en visión y la caridad de los familiares, como hemos visto. Todo eso está demostrado con las cifras, con todo lo que estoy hablando aquí no es palabrería. Podéis ir a las fuentes y tener los documentos oficiales del gobierno de Cuba, todo. Bueno, ¿cómo vive el cubano, no? Resolviendo, le llaman resolver a la corrupción y al mercado negro, a la que se ven abocados, no tienen más remedio. Oye, hay un trabajo disponible en tal sitio. Oye, ¿cómo se resuelve allí? Porque si es un cine y no va mucha gente, yo con las entradas que sobran, luego las vendo en el mercado negro. Y entonces resuelvo. Ahí el problema no es cojo ese trabajo, no, sino cómo resuelvo en ese trabajo. Cómo me busco la vida para poder llegar a tener 70, 60, $80 al mes para comer basura, pero por lo menos sobrevivir. Jamás voy a ver un litro de leche, pero por lo menos sobrevivir. Las manzanas cuestan el kilo 2 euros y pico. O sea, los precios son peores que aquí. Son más caras, es más caro el nivel de vida que aquí. Comen pan, espaguetis, huevos, arroz con frijoles, casi siempre. Y de media, 2 comidas al día. No comen 3 comidas al día de media. Hay un estudio del Observatorio de Derechos Sociales que ha salido recientemente con 1000 encuestados, que es demencial. Demencial porque dice cosas como que, bueno, esto es una realidad. No pueden acceder a Internet. Una hora de wifi cuesta $1. Por datos móviles, más o menos, lo que nosotros conseguimos por $20, 25, 30, ellos tienen que pagar 120. O sea, es imposible. ¿Cómo va a pagar una persona que gana 23? No tienen Internet. Pero es que el régimen, esto le interesa, que no tengan Internet. Casi el 70% de los cubanos no cuenta con suministro permanente de agua. Esto ha salido de la encuesta. El 70%. Y el 80% no tiene suministro eléctrico continuo. Este estudio acaba de salir en el Observatorio Cubano de Derechos Sociales, que es parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Está un díptico donde están los datos más importantes, pero pronto van a sacar todo el detalle de todo el estudio, ¿no? Lo presentaron hace poco. Tampoco nos queda la economía.
no nos queda ni la fuerza laboral, no nos queda ni la salud pública, no nos queda ni la libertad de pensamiento, ni la economía. Ahora vamos a ver lo que es la geopolítica de Cuba, porque ya vemos que la revolución es una farsa. O sea, la revolución cubana no merece la pena hablar ni un segundo. Hay que cambiar todo eso, porque todo eso es una farsa. La geopolítica, las 4 palancas del poder en Cuba. Una falsa superioridad ideológica, relaciones internacionales, fuentes de ingresos ilegales y las Fuerzas Armadas. Yo les llamo siempre las 4 patitas. Las 4 patitas virtuosas, porque la superioridad ideológica la crean en base a relaciones, al Foro de Sao Paulo, a crear propaganda, a tener medios infiltrados, a tener una agencia prensa latina que es muy leída en América Latina y que la gente cree sus noticias y son todo pura propaganda, a que Pedro Sánchez o Mogherini vayan a Cuba y se abracen con el dictador. Todo eso les da el marchamo. Claro, si gente democrática se sienta con ellos y hasta el Papa y se abrazan y todo es perfecto y todo es maravilloso, esto le da marchamo a la marca. Ahora pregúntenle si a Marc Márquez, ¿vale?, si anunciaría, no sé, una marca que fuera defectuosa, claramente defectuosa, un desastre de marca, no querría anunciar en televisión. Sin embargo, estas personas sí van a Cuba. Dicen, no, el pueblo cubano. Todo eso se tiene que hacer de otra manera. Tú puedes ir a Cuba, claro que puedes ir a Cuba, pero entonces reúnete también con los que están luchando por la libertad de Cuba, por los derechos humanos, a los que están, visita las cárceles. Di, yo quiero visitar la cárcel, soy el Papa, quiero ver a los afligidos, porque Jesucristo iría a las cárceles. Jesucristo no estaría con los fariseos. Pero no, en este mundo estamos viviendo una situación en la que la gente tiene miedo a dar pasos porque se enfada el régimen y entonces a lo mejor la Iglesia Católica la prohíben. Bueno, y si prohíben a la Iglesia Católica, ¿qué pasa si la han prohibido y han matado a Jesucristo y gracias a eso ha salido de sus cenizas? ¿Qué narices estamos teniendo miedo ahora, después del legado que tenemos? Pues eso pasa también con estos, que van allí y este señor no, porque este señor tiene el mandato de este. Este es el que le manda. Este tiene que acudir si este señor le manda. Esperemos que el rey de España, que creemos que no tiene ninguna necesidad de hacer ese viaje, o si lo hace, lo haga con unas componentes como las que estamos hablando, es decir, unas componentes sociales, unas componentes distintas, que no sea sentarse con el dictador, que permitan pues, que el viaje sea fructífero para los derechos humanos, para la transparencia para que se sientan relaciones internacionales. Crean alianzas mediante los servicios ilegales, es decir, estamos hablando de que Cuba es el Andersen Consulting más el Securitas Direct de todo aquel que quiere. Oye, yo voy a tu país, te cambio las estadísticas mundiales de la salud. Además, mis médicos no valen nada, porque a otro médico que venga de cualquier país le vas a tener que pagar $6.000, $7.000 seguro, porque el transporte, vivir fuera, tal, no sé qué, el pagar un alojamiento adecuado para un médico en la ciudad más grande y tal. No, a nosotros, mira, a nosotros nos pagas $4.000 y además te vamos a trabajar el 160%, te vamos a cambiar las estadísticas y luego ya te voy a dar otros servicios, propaganda, mira, tengo prensa latina. Entonces, es como una consultora que está dedicándose a crear y fomentar populismo y golpes de Estado en toda Latinoamérica, ¿vale? Esto lo hace gracias a las relaciones internacionales que además se retroalimenta. Es decir, cuando tú vas a Botsuana, como ha ido Cuba, y le hace esta labor, o cuando vas a Venezuela y le hace esta labor, el dictador de turno o, en el caso de Botsuana, el político de turno, porque eso es una democracia, el político de turno se siente agradecido y entonces mañana le devuelve favor. ¿Qué favores le devuelven a Cuba? Nómbrame a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y ahí está nombrado. Ahí está Venezuela. Acaba de ser nombrado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Venezuela. Pero no la Venezuela que conocíamos. La Venezuela de hoy. De Maduro. Por esto, por las relaciones internacionales, inteligentísimos, Y los demócratas no nos enteramos de que esto sirve y que ellos dan pasos por debajo y consiguen que 105 países voten por Venezuela. De los 190 del mundo,
105 han votado por Venezuela, señores. Esto es preocupante. Nos estamos descuidando. Estamos ocupándonos del comercio, pero estamos descuidando las bases de las relaciones de todo el mundo occidental. ¿Eh? Ha sido contra Costa Rica, además. Sí, bueno, Costa Rica es un país con una democracia longeva, súper estable, efectivamente. Fuentes de ingresos ilegales. El país necesita fuentes de ingresos ilegales, como fue en la misión de Angola, que fueron ahí, robaron marfil, diamantes, maderas preciosas, pero a expuertas. Cientos de millones de dólares a expuertas. Las Fuerzas Armadas. Estas actúan solamente cuando las otras tres patitas fallan. Porque lo ideal es que funcionen estas, para poder mantener la falsa superioridad ideológica, porque si tú utilizas esto para reprimir, mal. Entonces tienes que emplear un entramado de leyes que permitan ir cerrando a las personas, metiéndolas en un laberinto, que si predelictiva por aquí, que si el otro por allá. Nadie sabe el número de presos que hay en Cuba. Cuba dice que tiene 57.000 presos. En Cuba hay 100.000 presos como mínimo. Y además pronto lo vamos a hacer público, porque tenemos la documentación interna. Y esto es las cuatro patitas que yo hablo siempre, en las que la Unión Europea está alimentando esta patita y esta patita. Y además ayuda a que esta se potencie también, porque Cuba obtiene créditos, obtiene marchamo para poder obtener fuentes de financiación gracias a que tiene esto y que tiene esto. Entonces estamos apoyando esto por, no sé, 2.000, 1.000 y pico millones de dólares que facturamos en Cuba. Es de vergüenza. Es de vergüenza. La nueva posición geopolítica de Cuba está muy entroncada con el Foro de Sao Paulo. ¿Sabéis lo que es el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo se creó para que todos los populistas del mundo se ayudasen unos a otros para llegar al poder, básicamente. Esto se hace mucho, los partidos demócratas cristianos lo hacen, esto se ha hecho mucho. Pero esto lo hacen en base a todas las técnicas que hemos visto que funcionan y que hemos visto anteriormente, con todo tipo de mecanismos. El Partido Comunista Español está ahí, en el Foro de Sao Paulo. Igual que está el PT de Brasil, que fue el que trajo a más médicos, Dilma Rousseff, toda esta esclavitud en Brasil, etcétera, etcétera. Ofrecen mano de obra esclava con valor añadido, servicios a cambio de estadísticas nacionales, inteligencia, relaciones internacionales, influencia ideológica de masas, calientes, propaganda mediática, logística encubierta y Puerto Franco, para todo tipo de AMPA. Contactos entre mercados oscuros. Cuba es el Andersen Consulting y el Securitas Direct para el AMPA. Es que es así. Esto es lo que estamos viviendo. Y entonces todos esos paisillos que no tienen democracias consolidadas, que tienen gente con una cultura democrática muy escasa, muy joven, que no quieren soltar el poder, se ven tentados por esto. Y Cuba se está infiltrando en todos esos países. Se metió y creó a Venezuela, ahora a Nicaragua. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en Honduras? Que Dios nos proteja con Argentina. Espero que el presidente tome el correcto camino por los argentinos y por toda Latinoamérica, porque está en juego una auténtica guerra fría que se está produciendo en toda Latinoamérica. Es un parásito que acaba con el huésped. Hay una fragilidad tremenda en los sistemas latinoamericanos. Hay una fragilidad tremenda porque Latinoamérica, con todo lo que ha sufrido y el manicheo que ha sufrido durante muchísimos años, de un lado o de otro, digamos que ahí no ha dejado de meter mano nadie en esa zona del planeta y, lógicamente, les ha costado muchísimo. Y encima han heredado nuestro personalismo, nuestra falta de trabajo en equipo, que la llevamos a buen término los españoles a nuestras espaldas, por desgracia, y están en un proceso de avance. Ahora están más evolucionados que nunca en este proceso de avance, pero todavía hay deficiencias. Hay deficiencias porque la pobreza, la inestabilidad, los valores democráticos a veces poco arraigados en las clases dominantes. Eso también ocurre. Es decir, hay clases dominantes que son elitistas, no hay muchas veces una clase media muy asentada. Entonces, son lugares de riesgo, donde el populismo arraiga con mucha más facilidad. En cuanto un presidente toma una serie de decisiones que son incorrectas y al pueblo eso le toca al bolsillo
y le provoca malestar, llega al Foro de Sao Paulo y dice, vamos aquí a meter caña. Y se une al partido populista de turno de ese país, le da fondos a través del petróleo venezolano y a través de lo que sea, y montan el pifostio en el país. Este es el Foro de Sao Paulo y así es como actúa. Y el caldo de cultivo es Latinoamérica. Y estamos en una situación que ya vivimos una guerra fría en realidad. Ya se está dando, donde Cuba es el gran artífice de la Guerra Fría. Solamente el aislamiento diplomático y la firmeza. O sea, a Cuba hay que aislarla diplomáticamente, no se le puede dejar las dos patitas, ni la de las relaciones internacionales ni la de la falsa superioridad. Hay que acorralarla como demostrando todas estas cosas, todo lo que hace, difundiéndolo, apoyándolo, poniendo frente a las cuerdas a Cuba diplomáticamente, en base a los hechos, a la palabra y a las realidades. Unas sanciones ajustadas. No estamos hablando, yo no creo que haya ciertos mecanismos que se estén ejerciendo hoy en día como a Cuba que sean mecanismos de derechos humanos, son mecanismos de problemas entre países, ¿no? Pero sí hay determinadas sanciones que hay que ajustarlas porque a un país con estas características no se le puede dejar que siga actuando así. Hay que acorralarlo ideológicamente y hay que fomentar, y esto es muy importante, que haya nuevas generaciones que accedan al poder de Cuba porque, sinceramente, la sociedad civil en Cuba ahora mismo está totalmente esclava y muy difícil que se mueva. Entonces tiene que nacer en las élites educadas, tiene que nacer una nueva posibilidad. ¿Gracias a qué? A que presionemos a sus jefes, que son los viejos. Si presionamos a los jefes y los de abajo dan alguna solución, quizá mañana nos encontremos con un camino que pueda llevar a una apertura. Si la situación sigue así, también pienso que puede pasar en unos años puede pasar que Estados Unidos podría coger el botón rojo y decir se acabó, porque tengo toda una zona en mi frontera brutal donde se están haciendo barbaridades y me están haciendo todo tipo de cocaína, tráfico de armas, de todo. Entonces, Estados Unidos puede llegar el momento en el que, si está solo en esta guerra, apretar el botón rojo. Por eso la Unión Europea tiene que tomar partido. Es una parte imparcial que no está en esa batalla y que por lo tanto tiene un potencial impresionante para cambiarla, pero no desde el diálogo callando, sino desde el diálogo hablando. O sea, si hay cientos de detenciones, si José Daniel Ferrer está un mes incomunicado, ¿por qué tiene que salir la ONU? Si tú estás hablando de diálogo con Cuba, a mí me parece muy bien el diálogo. El diálogo te permite acorralar más incluso al enemigo, pero no que le dejes en sus dos patitas la falsa ideología y las relaciones internacionales, se las dejes intactas, porque el resto le importa un pimiento a Cuba. Lo que pase debajo de la mesa no le importa. Le puedes amenazar con lo que quieras. Que no, él tiene siempre el tablero, todas las fichas son de él. Ahora, cuando tú sacas una cosa fuera, cuando tú sacas un comunicado, condenamos no sé qué, me dice, ostras, macho, que se nos cae esta de naipes, ¿no? La montaña de naipes. Así que esto es todo, ¿eh? He querido contarles el máximo posible de cosas para que no se me quedase nada, pero hay un montón más y se nota. Y siento haber entretenido tanto a la audiencia con esta presentación, pero espero que hayan visto cosas que no han visto anteriormente y que tengan una imagen más clara de lo que es Cuba. Aquí está la presentación entera y todos los archivos, lo pueden descargar. Las demandas están en nuestro site. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pido disculpas, pero bueno, estaba trabajando y no he podido llegar antes. Entonces, por eso me he perdido la mayor parte de la charla y bueno, la veré en internet. Quería preguntar sobre la falsa ideología. Cuando habla usted de falsa ideología, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, ellos llegan al poder porque en Cuba había un dictador, Batista, ¿vale? Que era un dictador que además de ser bastante bruto, asesinaba a las personas, ¿no? Entonces ahí tenía que haber un cambio. Además, toda Latinoamérica estaba sufriendo con dictaduras de derechas en esa época y la CIA tampoco estaba haciéndolo muy bien por aquella zona.
De manera que en toda Latinoamérica había un deseo de cambio y de libertad. Entonces, cuando Fidel Castro sube al poder, toca la sensibilidad a todos los españoles que estaban sufriendo por la represión con respecto a lo que sucede en España, a todos los latinoamericanos, y entonces se impregnó en el corazón. Cuando algo se mete en el sentimiento del ser humano es muy difícil desarraigarlo. Desde entonces creó toda una doctrina con respecto a lo que es la revolución, que se desploma, pero para desplomar el sentimiento de una persona tienes que hacerlo con muchísimo trabajo. Porque no valen las frases, no vale que los cubanos te digan que hay presos políticos. Bueno, hay presos políticos, pero ¿de qué? Ahora, si te enseñan el Código Penal, si te enseñan el documento oficial del gobierno cubano, si te enseñan las leyes, si te enseñan y vas viendo todo, incluso si la revolución te tocó el corazón, tienes 60 años y se lo has inculcado a tus hijos y les has puesto la camiseta del Che Guevara, incluso si te pasa eso, puedes cambiar. Pero esa falsa ideología que ha subsistido todos estos años sigue arraigada todavía mucho latinoamericano. Y todavía Cuba es un país que lleva 60 años de dictadura y no como Corea. Que Corea todo el mundo sabe que es una dictadura. No, es que hay países en el mundo, hay personas, hay partidos políticos, hay gente que se cree que pueden ser los salvadores. Es una solución para el mundo. Es increíble. Pues esa falsa ideología sostiene al régimen. Los hace, les da un halo de intocabilidad. Por ejemplo, Pedro Sánchez, yo sé perfectamente que sabe la basura que es Cuba en cuestión de derechos humanos. Lo sabe perfectamente. Pero Pedro Sánchez tiene un montón de votantes, un montón, millones, que tienen una emotividad asociada con el Che Guevara, con el régimen, con Fidel Castro, con la revolución. Entonces es muy difícil ir contra tus votantes, cuando hoy en día lo que más importa a un partido político son los votos. Entonces, es muy importante que consigamos desmantelar la falsa ideología para que esos votantes dejen de darse cuenta y entonces Pedro Sánchez se dé cuenta de que su gente se da cuenta y todo el mundo pueda decir, se acabó, ahora vamos a hacer lo que le corresponde a Cuba. Ya no vamos a estar con ataduras. Si lo que vamos a hacer es lo que le corresponde. Vamos a ser firmes aquí, vamos a dialogar, pero vamos a no darte dinero por acá. No te vamos a permitir que utilices trabajo esclavo. No vamos a permitir que en nuestros hoteles trabajen esclavos, sino que le vas a tener que dar el salario a ellos con indemnización, con tal, con cual. Pero eso no lo podemos hacer, porque tienen el marchamo de la falsa ideología de tantos años arraigado en los corazones de mucha gente. Hay una pregunta en internet, porque hay como 45 personas siguiendo la presentación por internet. Preguntan sobre Hilda Molina, que yo no sé quién es, si participa activamente denunciando la represión que se ejerce sobre todo sobre los médicos. Mira, pues no, te confieso que ahora mismo no sé quién es. Hilda Molina. No sé. Una médica que se escapó a Argentina. Médico. Neuróloga. Médica creo, que se fue a Argentina, ¿no? que su familia había ido a Argentina y después de mucho tiempo logró que la dejen salir a reunirse con su familia en Argentina. Ay, pobre. Y cuando llegó, desertó y se quedó en Argentina. Sí. Bueno, desertó. Claro, porque fue medio Pero fíjate, con una autorización. fíjate la terminología. Has empleado una terminología militar. ¿Sabes por qué las hemos empleado? Porque el régimen lo llama así. ¿Sí? Son desertores, traidores. Ostras, es fuerte, ¿eh? Pero es que hasta asumimos, por ejemplo, el bloqueo. El bloqueo de los Estados Unidos. Señores, Estados Unidos es un socio comercial de Cuba de los más grandes. No es un bloqueo, es un embargo. Es una ley que prohíbe que a los americanos le vendan esto. Que los productos cubanos entren aquí. Pero Cuba no tiene ningún problema con comerciar con Europa, con comercial. O sea, bloqueo es bloqueo. Embargo comercial es embargo comercial. Pero hemos asumido la palabra bloqueo. Y como bloqueo suena a bloqueo, emocionalmente reaccionamos a bloqueo. Hay que parar el bloqueo. Yo no soy de los defensores del embargo. Pero desde luego no se le puede llamar bloqueo tampoco. Y es que asumimos. Es increíble el adoctrinamiento incluso sobre las sociedades exteriores a Cuba que consiguen trasladar. ¿Qué significa embargo? Un embargo es un dictamen de un país determinado para que sus empresas no puedan
comercializar o no, o tengan ciertas limitaciones, estén embargadas. Embargar es limitación, limitar, para que tengan limitaciones a la hora de trabajar con las empresas de un determinado país o de una zona, ¿no? Entonces Estados Unidos a sus empresas les limita con unas condiciones trabajar con empresas cubanas en determinadas circunstancias, ¿vale? En muchísimas otras los productos americanos son de los más habituales en Cuba. Entran a través de terceras empresas, entran a través de empresas que lo compran en África, o que lo compran en Europa, o que lo compran en Nueva Zelanda, o que lo compran en donde sea, y entran a Cuba los mismos productos que están prohibidos de entrar. O sea que embargo es embargo, bloqueo es bloqueo. Son dos cosas, porque bloqueo significa que Cuba no puede comercializar con nadie. Y tienes que irte a la Organización Mundial del Comercio para ver cómo Cuba tiene una amplísima base de comercio con muchísimos países, entre otros Estados Unidos, fuertísimo. ¿Sabes? Hay concesionarios de coches. Bueno, oye, yo solo no sé si voy a ser un pesado con la cantidad de preguntas que hay, pero lo que quería darte las gracias, Javier, por tu charla, y a los que has aludido en algún momento que tenemos más de 60 años, entre los cuales afortunadamente me encuentro. Entonces, pues somos la gente que yo nunca soñé con el Che Guevara, pero sí que entre mis compañeros y mis amigos de la adolescencia, la revolución cubana no era esto que nos has contado, esto era aquella revolución de los barbudos que bajaron y tal, ¿no? Y era una cosa mítica, y el gobernador del Banco Central que fusilaba a la gente. Eso es una función del Banco Central un poco típica solo de Cuba. Yo he trabajado toda mi vida en un banco central y desde luego estas cosas no las hacíamos, que eran las que hacía el Che. Entonces, bueno, pero yo siempre he vivido, aunque no soñaba con el Che, ni nunca puse una camiseta, ni un póster, ni esa foto de la boina, pero sí que he vivido Cuba con mucho cariño. Y cuando he tratado con algún cubano, y tengo un amigo íntimo que ha trabajado 30 años conmigo, que está casado con una bailarina del ballet de Alicia Alonso, que vino aquí y no renegó de nada, ni desertó, ni nada, solamente se enamoró y se casó. Se había enamorado antes, y entonces ya, bueno, pues vino y se casó, y fuimos a la boda. Teníamos una semana para hacer la boda, y se casó y se quedó a vivir aquí. Ha estado bailando con Víctor Ullate muchos años y ya está, bueno, ya da clases, ya los años no perdonan incluso a los cubanos amantes de la libertad. Otra cosa que quería decir, que se habla mucho de la sanidad, y aquí otro mito que teníamos cuando éramos jóvenes era que la sanidad cubana era la hostia, decíamos, eran buenísimos. Pues el año pasado, aquí en España, hay un concurso para los MIR, donde se presentan los jóvenes recién licenciados y también sudamericanos, porque tienen doble nacionalidad o tienen convenios y tal, y entre ellos los cubanos. Pues tengo que decir, para que la gente lo sepa, porque generalmente la gente no lo sabe, que los últimos que aprobaron eran todos los cubanos. No aprobó ninguno. No aprobó ninguno, se quedaron todos fuera. De los 14, no, vamos a ver. 14.000 aprobados. Con respecto a eso. Los míos son 14.000, hubo 6.000 aprobados, como todo sí. De los 14.000 que se presentan, además una cifra anual, y de esos 6.000 que aprobaron, los cubanos que se presentaron, bastantes, no aprobó ni uno solo. Eso significa que eso de la calidad... No, vamos a ver, es que eso ha cambiado mucho. Eso sí se ha degradado en los últimos 20 años, que es una barbaridad. Los médicos cubanos que llegaban a España hace más de 20 años eran médicos formados, eran médicos muy serios, muy serios. En Cuba se formaba muy seriamente, se puso mucho énfasis en la formación en medicina. El problema fue que las misiones... Pero fíjate lo siguiente. Pero fíjate lo siguiente. Fíjate lo siguiente. En las misiones, cuando los diplomáticos cubanos se juntaron con los brasileños, le dijeron: ¿cuántos médicos quieres? Te podemos traer 3.000, 6.000, 10.000, los que sean, ¿eh? No tenemos problema. ¿Cómo puedes tener una masa trabajadora de tal nivel que puedas sacarla en esas cifras? Simplemente hablando sobre la mesa, y lo definieron así. Están los cables de la diplomacia, están los cables de las reuniones hechos públicos. Bueno, eso significó
que ellos estaban vendiendo a granel los médicos. ¿Qué pasó con las universidades de medicina? Que tuvieron que sacar a granel médicos, a granel. Entonces había que licenciarlos porque eran la masa de ingresos del país, no la masa, ya no era la masa de salud pública del país, era la masa de ingresos del país. Y había que licenciarlos como sea. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Que hay muchísimos licenciados que no saben escribir, que no saben hablar bien, que no han estudiado la medicina como se debe, y esto es una desgracia. Esto es una desgracia. Y eso lo saben los propios médicos cubanos, aquellos que sí tienen una vocación y han estudiado profundamente. De hoy en día, incluso los que han estudiado en día, también saben que hay muchos compañeros suyos que los han mandado a misión sin estar licenciados, sin ser médicos. Han ido a misiones como médicos, especialistas. O sea que es muy fuerte. Y claro, lo del MIR es una prueba más. Pero yo quería... Breve, Jesús, que hay tres toques y nos van a echar en breve. Bueno, pues es que esa prueba es también objetiva para los mismos médicos españoles. Sí, sí. Porque eso luego clasifica y califica las universidades, las que han sido buenas, porque esa prueba se hace para 16.000 médicos que se presentan para los MIR y es la única prueba que se hace igual, en el mismo momento, en el mismo instante, para los 16.000 médicos en toda la provincia de España. Sí, sí. Ahí lo hay. Es que deberíamos pasar el mismo. Yo lo que quería, me salto otras reflexiones que me han sugerido muchas cosas tu presentación, pero te quería preguntar, para que hay que preguntar algo, y esto es importante. Has hablado de la Unión Europea, has hablado de España y de nuestro gobierno. ¿Tú crees que qué podemos hacer como españoles? ¿De verdad el gobierno actual puede hacer algo por Cuba o la única solución es cambiar el gobierno? Sí, se puede hacer mucho por Cuba. Se puede hacer mucho por Cuba, pero hay que actuar con una libertad. ¿Este gobierno? Con cualquiera, con cualquiera. Y yo te digo a ti que este gobierno sabe tan bien como el otro alternativo gobierno que puedas pensar lo que ocurre en Cuba. Lo saben perfectamente. Los diplomáticos manejan la información. A lo mejor hay cositas de aquí que dicen, anda, esto no lo sabía. Bueno, lo del reglamento 168, que sea tanta esclavitud y tan evidente, ¿no? Pero en general saben la barbaridad que es. Lo pueden hacer. Lo que pasa que hay que trabajar en política con unas más altas miras de las que se está trabajando hoy en día. Hoy en día se está trabajando para conseguir votantes. El votante es lo único que importa. El largo plazo tampoco importa. La educación, la discreción, la cautela, ciertas cosas para el hacer política no cuentan. Lo que cuenta es si esto me da votos, quiero los votos. Igual que está pasando en televisión, si esto me da audiencia, quiero la audiencia. Me da igual que una persona viole, como se ha demostrado, a una persona en la televisión en directo, que pasó en un programa, de estos que Gran Hermano y no sé qué, no sé si era Gran Hermano u otro, uno de los concursantes, no sé en qué programa de ellos, violó a una persona, la forzó, porque estaba bebida, y le dijo que no, y el otro fue para adelante. Todo eso salió. Al día siguiente avergonzaron a la chica, diciendo, ¿tú sabes que has hecho esto? No sé qué, no sé cuántos. En medio de cámara. La chica ni se acordaba, ni sabía que le habían forzado. Una cosa horrible, pero eso generó audiencia. Luego la productora ha pedido perdón, ha dicho que han echado de la casa a esa persona y tal. Bueno, pero lo que quiero decir no es que haya temas penales o no, ni temas, sino que lo reprobable es que los objetivos con los que nos estamos moviendo hoy en día están alejados de los objetivos que hubo en la transición española, en la creación de la Unión Europea, en la creación de las Naciones Unidas. Nos estamos alejando de los mejores ánimos que generaron todas las buenas cosas que hemos heredado. Y entonces no estamos más que poniéndole trabas a todo el sistema y además no fomentando unos principios en la ejecución, ¿no? Entonces, así es muy difícil, pero se podría hacer muchísimo. España podría hacer muchísimo. España tiene una influencia en la opinión pública de Cuba espectacular. Si en España esto saliera en televisión, con audiencia, lo vería muchísimo dirigente cubano y diría, oye, esto es una vergüenza, ¿eh? Esto no puede ser, tenemos que hacer algo. No podrían soportar el ver sus vergüenzas, pero como sus vergüenzas están tapadas
y todos están con miedo. Las voces buenas, el buen cubano que está hecho un esclavo, está así. Al buen cubano que es un esclavo hay que darle un espacio, hay que ayudarle transparenciando lo que está pasando para que él pueda salir y decir, oye, vamos a cambiar esto. Pero si nadie hace esto... Bueno, muy buena la presentación, gracias. Gracias. Quería comentar algo sobre los médicos cubanos, ¿no? En Venezuela. Tú sabes que ustedes saben que en Venezuela la llegada de médicos cubanos dicen que fue una idea que le vendió Fidel a Chávez cuando se iba a hacer el referéndum revocatorio para que Chávez se levantara en las encuestas porque estaba perdiendo el referéndum revocatorio. Entonces, y se hizo una gran inversión en todo el país, en los llamados ambulatorios de barrio adentro, que eran módulos médicos bien dotados que se hicieron en las barriadas más populares del país. Sí. Se calcula que llegaron 20.000 médicos cubanos. Sí, sí, y es lo que hay. Pero no todos eran médicos, ¿no? Y ahí es donde viene el caso de Venezuela, que es especial, por ejemplo, distinto al de Brasil o al de otros países. Y los dos gobiernos sabían que no todos eran médicos. Ahí hay gente que está trabajando, por ejemplo, en el ejército. Ahí hay muchos espías, gente de inteligencia. Las notarías y los registros en Venezuela la manejan los cubanos. Déjame ponerte un matiz a lo que estás diciendo, para que no se crean que lo que estás diciendo es una afirmación vana. Existen pruebas, grabaciones, documentos que salieron en Brasil de cómo los funcionarios cubanos y con la OPS encubrieron a los agentes de la seguridad del Estado como si fueran médicos para que pudieran entrar en el programa y entrar en el país. ¿Vale? Pero esto está ya demostrado, o sea, están las grabaciones de los funcionarios diciendo cómo lo iban a hacer, están los nombres de esos funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que estás hablando es una realidad, pero más allá, otra parte de lo que estás hablando lo ha demostrado Reuters. Si buscáis una noticia de Reuters en agosto, Reuters tuvo acceso a 2 contratos de Cuba con Venezuela, por la cual Cuba controla toda lo militar, la inteligencia, los puestos clave, civiles, pero negro sobre blanco, ¿eh? Y Reuters hizo un reportaje tremendo al respecto. Cuba controla Venezuela al 100%. O sea, olvídense. La inteligencia, lo que dice o no dice Maduro, a quién detienen o no detienen, cómo se tortura, cómo se atacan las manifestaciones, cómo se ataca cómo se consigue información de la disidencia, cómo se hace la operación Libertad, cómo se les embauca a través de Padrino para generarle a Guaidó que salga a la calle y se quede solo. Todo eso fue un diseño del gobierno cubano. Sí, o sea, para terminar, porque hay otras personas. Lo que decía el compañero allá que habló antes de mí, ¿no? Que él decía que se cuestionaba la calidad del médico cubano. Mira, cuando los médicos cubanos llegaron a Venezuela, no sabían operar los equipos de los módulos. Eran demasiado sofisticados para los que ellos habían trabajado. Fíjate, perdón, lo que nosotros llamamos récipe, ¿no? Que son las indicaciones médicas, eran horrores ortográficos que no se podían leer, no eran médicos. Yo conozco médicos cubanos que están trabajando en módulos que eran peones de hatos ganaderos. O sea, ahí se metió todo tipo de gente, porque esta gente había ido a Venezuela anteriormente por intercambio cultural, se le venció el laxo y entonces los engancharon como médicos cubanos. O sea, pero déjame hacerte un pequeño corte, porque estamos hablando de los esclavos y no me gusta hablar de los fallos de los esclavos, que son los médicos, que son los profesionales, que son... No, sí, porque realmente es el que genera esa esclavitud, el que tiene que tener nuestro foco. Lo importante no es que tales médicos tuvieran mejor o peor cualificación, sino que el gobierno cubano los lleva como médicos cualificados y todo es una mentira. Exacto, ese es el punto que yo quería Ese es el punto realmente importante. Es que deberíamos pasar a la última pregunta. Hola, muchas gracias por tu conferencia. Yo estoy casado con una cubana que lo ha vivido en primera persona todo eso y coincide totalmente con lo que tú has contado. Hay una cosa que quería decir aparte de esto y es que la obligación nuestra como personas, o por lo menos yo como persona, tengo la obligación de ser honrado, de trabajar y dar ejemplo con mi trabajo. Yo he sido profesor muchos años y mi primera obligación era
predicar con el ejemplo. O sea, podemos hacer mucho, 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 pero a nivel individual. Las personas somos muy débiles. Lo que has dicho de la manipulación del idioma está en todas las propagandas políticas, de vendedores de coches, de lo que sea. Nos manipulan el idioma. Sí. Y nos hacen creer cosas que no son, pero no nos damos cuenta. Hay que educar a la gente. Yo soy más de educar a la gente y sobre todo con el ejemplo personal de cada uno que de presionar. Quizá haya que hacer las dos cosas, ¿no? Pero yo pienso que tenemos una labor muy importante que hacer, es trabajar y ser honestos, sobre todo, para predicar con el ejemplo. Pues sí, es muy importante, pero que los dirigentes actúen con transparencia y que la información fluya y que se trate de hacer cada vez más sabio al pueblo y no conseguir su voto en base a que no lo sea, también es vital. Muy breve, por favor. ¿Me dejas? Ya no. Muchas gracias, Javier. La conferencia ha sido magnífica. Para mí ha sido asombroso porque yo salí no en una misión de esclavos, en realidad vine a hacer un máster con una beca del Instituto de Cooperación Iberoamericano. Sin embargo, es curioso que me he enterado aquí que las leyes que existen son de esa esclavitud, porque yo vine también en esas condiciones de que yo tendría que devolver de la beca del Instituto de Cooperación Iberoamericano el 90% si regresaba a España, a Cuba. Claro, claro. Es solamente eso, pero una vivencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Javier, muchas gracias. Gracias. Les invitamos a los que estén interesados, pues a la próxima, en la siguiente trataremos el tema de Nicaragua, que es otro tema interesante. Estaremos yo y Edgardo Pinel o Edgardo Pinel, veremos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien.